pero te gustó. Muy bien, pues te dejamos que tomes aire y ahorita empezamos. Un traguito de Amigos, agua, sí. perfecto. Amigos de Recomiéndame un buen libro, buenas noches. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe Aura García Junco con su libro más reciente, Dios fulmine a la que escriba sobre mí. Te queremos agradecer. Yo tengo la expectativa, Aura, de este libro, desde que por ahí en alguna reunión nos platicaste que ibas a escribir algo sobre tu papá. Entonces, desde entonces ya me estaba yo saboreando el libro y creo que no me equivoqué. Así que, bueno, pues vamos arrancando con las preguntas, que hay mucho interés y muchas preguntas. Amanda, adelante. Hola, Laura, ¿cómo estás? Me encantó tu libro, me fascinó así. Eh, Qué trabajo más maravilloso hiciste, que para mí te psicoanalizaste tú y lo psicoanalizaste a él, o sea, lo deshiciste, lo volviste a hacer. Me gustó mucho. Y yo tengo una pregunta. Después de escribir este libro, ¿te sentiste más en paz con él? ¿Lo perdonaste? ¿Te perdonaste? Wow, bueno, pues primero muchas gracias, me alegra mucho que te haya gustado. Creo que cualquier buena construcción de personaje es un psicoanálisis de un personaje. O sea, incluso cuando se trata de libros de ficción, hay mucho que te puede enseñar la escritura de biografía para aprender de eso. Y en este caso, que era un libro que intentaba formar un personaje que no era ficcional, pero también utilizando las herramientas de la ficción, pues fue muy complejo hacerlo, pero también fue muy rico, y entonces por eso me gusta que hayas empezado diciendo que hubo ahí una especie de psicoanálisis, porque yo creo que esa es como una de las grandes claves de la escritura en general, curiosamente, ¿no? Y pues yo creo que primero creo que está bueno iniciar con esta pregunta porque así me permite decir algo que en general me gusta decir siempre, que es que este libro es una cápsula del tiempo, es un libro que retrata un periodo nada más y que no necesariamente es quién soy yo ahora, lo que siento yo ahora, nada, es como se trataba de hacer un recorrido temporal muy acotado de 10 meses, que hablara de emociones que ocurrían en esos 10 meses, que eran muy intensas, porque pues era apenas un año después de que murió mi papá, quizás un poco menos, incluso he estado como viendo las cronogramas y empecé a escribirlo cuando tenía menos de un año de haber muerto él, y por lo tanto me parece importante decir eso, ¿no? Que no es más que esa burbuja y es esa creación también de un mundo y de dos personajes que se parecen mucho a mí y se parecen mucho a él, pero como dice Vilamatas, la literatura es eso, es crear un doble. Entonces son a la vez yo, a la vez él, pero también tiene esta característica y cualidad de ser dobles y de ser personajes. Eso me gusta para iniciar esta conversación que voy a tener con ustedes. Y lo que puedo decir es un poco lo que está en el libro. Para mí esta escritura fue un proceso muy profundo de autoconocimiento y también de búsqueda de razones, motivos, encuentros, desencuentros. Fue también una catarsis, porque yo necesitaba hacer una catarsis, como pues creo que es muy necesario cuando pues se pierde a alguien. Y puede ser una catarsis muy diferente dependiendo de cuál sea tu relación con la persona que se fue, pero en mi caso pues sí era muy importante esto y se ve algo de eso en el libro. Obviamente también hay un proceso de ficcionalización muy grande, pero lo que sí quiero decir que era muy importante para mí era que en ese libro hubiera un arco, ¿no? Que empezara en un lugar y terminara en otro. Eh, y por eso hacia el final, hacia los últimos capítulos, empieza a hablar un poco más de cómo hablar de mi padre es hablar de un personaje y hablar de una marioneta que se crea a partir de un recuerdo y que toda visión de otra persona es una visión parcial, ¿no? Y también que es una creación de personaje y que para mí creo que la respuesta que te puedo dar que sintetiza todo es una frase que viene hacia el final del mundo, que es que ya no busco razones, solo busco el amar, el valor de amar por sobre todas las cosas. Y creo que para mí esa es la respuesta. O sea, yo llegué a ese punto en el que dije, ya no me interesan las razones. O sea, incluso para la edición que va a salir en España, que sale en un par de meses, añadí una sola frase que no estaba en el libro
Y es una frase que me contó mi tío, que me llamó y me dijo, acabo de leer el libro, me encantó. Yo estaba así, obviamente, muy temerosa porque pues es muy personal. Y él me dio una frase que me pareció que era perfecta y se las voy a decir primero porque no viene en su libro y después, porque cuando me la contó me pareció una frase muy poderosa, pero al mismo tiempo ya no me hizo lo que me hubiera hecho hace 3 años porque ya no busco motivos, ya busco lo que hay, ¿no? Él me contó que cuando mi papá intentó suicidarse cuando era joven, que es una cosa que menciono en el libro que me dijo mi tía, él le preguntó por qué lo intentaste hacer y él le contestó, porque cuando se murió mi papá, se murió nuestro futuro. Y me pareció algo durísimo, fuertísimo, terrible, pero al mismo tiempo ya no me dijo lo que me hubiera dicho hace años, porque en este momento lo que más me interesa es amarlo como lo que fue y amarlo con toda la complejidad de nuestras relaciones y de lo que hicimos bien, de lo que hicimos mal y de lo que hicimos porque teníamos que hacerlo, ¿no? Entonces creo que esa es la mejor respuesta que puedo darte y les doy la frase que no va a venir en su libro, pero, pero que sí decidí agregar en esta nueva edición porque me parecía que es fundamental para apuntalar esa historia en la que hay una pérdida de un padre que fue una pérdida antes de mi propio padre. Mil gracias, qué interesante. Gracias, De gracias. nada, gracias a ti. Mariana, adelante. ¿Qué tal, Laura? Qué gusto tenerte con nosotros. Eh, también se me hizo muy ágil la lectura de tu libro. Me encantó que vas metiendo eh, partes de otros libros y los vas combinando con tu escritura. Eso me gusta mucho porque aprendo. Había bastantes escritores que no conocía, incluso te pregunté a algunos que ni idea tenía de quiénes eran. Entonces, eso me gusta mucho. Y yo tengo dos dudas. La primera, te quiero preguntar, ¿por qué los sobres de atún? O sea, ¿qué simboliza, eh, qué simbolizan eso? O sea, ¿qué tenían que ver? Y la otra, Ujú. ¿qué fue para tu familia, para tu hermano leer este libro, para tu mamá? Ujú. Ok, bueno, primero los sobres de atún. Bueno, qué gusto verte, Marian, siempre es un gusto. Este, los sobres de atún para mí simbolizan como no te vas a morir de hambre. O sea, lo que yo puedo aportarte aquí, de aquí para siempre es esto, que es poco, pero significa y simboliza eso, como es mi deseo de que estés, pues, mínimamente bien alimentada, ¿no? Que a mí se me hace, pues, muy simbólico porque es una comida muy sencilla, pero, pues, que no sé si es domingo y no hay nada en toda la cena ya la armaste con un sobre de atún, ¿no? No vas a comer delicioso, pero pues vas a comer algo. Y yo creo que un poco esa es la idea detrás del sobre de atún. Y tampoco creo que él lo reflexionara así de que, ay, sesudísimamente esto se va a significar, pero creo que pues era un poco eso, como para que tengas algo siempre ahí. Igual que los libros, igual que el poco o mucho dinero que él pudiera darme, ¿no? Y sobre lo que pensó mi familia, eh, para mí es un poco difícil hablar de este libro porque siempre tengo que balancear un poco lo que cuento de mi vida y lo que cuento del libro, ¿no? Y en este libro es muy difícil pintar esas líneas. Lo que sí puedo decir, bueno, son dos cosas. La primera es que hay un motivo por el cual casi no aparece mi familia en el libro. O sea, yo intenté que mi mamá apareciera solo para lo esencial. De hecho, borré cosas próximo a la publicación, al igual que mi hermano, porque yo tenía muy presente que quería, pues, cuidar a la gente a mi alrededor, ¿no? O sea, que no quería que este fuera un libro sobre los vivos, aunque irremediablemente los y las vivas, pues, iban a estar porque es una historia real y eso implica, pues, que se alimente de la gente que sigue aquí. Pero también me importaba mucho pintar esa línea, ¿no? Y de hecho yo le dije a mi mamá antes de que saliera el libro, oye, ¿no quieres leerlo antes de que se vaya a imprenta? Por si tenía alguna objeción o algo. Y me dijo, no, yo lo voy a leer como ficción cuando salga. Eh, y me dijo, para mí todos tus libros son de ficción. Y yo dije, bueno, qué sabia. Este, si así lo logras leer, pues
bienaventurada tú, yo sabía para mí que muy probablemente no lo lograría leer así ni aunque quisiera, pero me gustó que me dijera eso, porque fue como, no importa qué diga ese libro, pues yo te leo como una escritora, ¿no? Entonces, pues mi mamá está muy orgullosa de mí y está orgullosa de ese libro, y creo que eso es lo que puedo decir. Y mi hermano creo que no lo ha leído. Él me dijo, me voy a tardar mucho en leerlo. Y me parece que está bien que cada quien a su tiempo, ¿no? Eh, y pues la otra persona que me importaba mucho que lo leyera es mi tío, que ya les conté que ya lo leyó y le gustó mucho. Entonces, no sé, como que yo me siento muy bien al respecto de este libro. Y también sí, me importa contar eso, ¿no? Que yo intenté cuidar a la gente que estaba viva, que intervenía en la historia, dejándola un poco afuera, a menos que fuera estrictamente necesario incluirle. Muchas gracias, Aura, y felicidades. Gracias. Juan José, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches, Aura. Una cosa maravillosa. Me encantó, o sea, es un libro espectacular. Yo lo leí justo, estaba en la librería y vi las primeras 50 páginas. Ahí las leí y tenía que tenerlo. Entonces lo terminé en un 2x3. Sin embargo, me detuve mucho para subrayar. Es un libro, yo por lo regular los libros no los rayo ni nada, pero ahora sí estuve subrayando a cada rato, estuve haciendo anotaciones, muchas recomendaciones. De hecho, se me antojó muchísimo el libro de Antifitera, ya me lo compré, nada más que ahorita no lo encuentro con estas cosas de que los libros caminan solos, quién sabe dónde ande, pero lo compré y va a ser una próxima lectura. Y precisamente de eso quiero que nos platiques a todos. Fíjate que he estado haciendo reflexión estos últimos días sobre el, la importancia que le damos al cuidado de los libros, esta parte en la que no nos desapegamos de ellos, los seguimos comprando, si se nos pierde uno, lo sentimos en el alma, pero al final del día, ¿para quién va a ser esta biblioteca que estamos formando en la vida? A mí me gustaría saber cuál es tu, de eso hablas en una parte del libro, sobre cómo es desapegarte de estas cosas materiales, pero me gustaría saber qué opinas con respecto a las personas, por ejemplo, que tienen al libro sí como un objeto, pero como un objeto de colección que está detrás de una vitrina, que hasta hay personas que lo vuelven a plastificar para que no le entre ni una motita de polvo. Me gustaría saber qué opinas tú, porque pienso que también fue un duelo y fue una manera de, sí, eso, al final del día es un duelo el dejar ir esos objetos que tenían el olor de tu papá, las cosas que él conservaba, sus notas. Me gustaría saber cómo hiciste esa selección. Lo hablas en el libro, pero no está de más escucharte de viva voz, porque siento que removiste muchísimas emociones, muchos sentimientos. Y pues nada, un libro que estoy recomendando a montones, no sé ya cuántos llevo vendidos ahí en la librería, porque cada vez que voy me preguntan, oye, ¿qué libro me recomiendas? Y he estado recomendando mucho este, porque creo que he leído mucho sobre duelos, ¿no? Hay muchos autores que se han centrado en sus papás, pero para mí este es el que encabeza la lista. Muchísimas Wow. gracias. No, muchas gracias a ti. Qué hermoso es escuchar a alguien hablar con tanto entusiasmo de tu libro, bueno, de tu libro, de mi libro en este caso. Me hace emocionarme por igual poder saber que a alguien le provocó algo, ¿no? O sea, creo que pues quienes escribimos justo para provocar emociones en quienes leen. Y sin esa otra parte, para mí mis libros en particular no existen. Y no sé si eso es bueno o malo, pero a mí pues me llena de emoción escuchar cuando alguien se emociona. Y bueno, pues lo de los libros es, primero te voy a decir que cuando yo elegí los libros con los cuales quedarme, fui la que menos elegí, porque pues entre limpiar un departamento, por más pequeño que sea, había tantas cosas que hacer que tuve que confiar
ciegamente en mis dos sommeliers de libros y creer que lo que estaban haciendo era lo correcto, lo cual fue imposible de no hacer. No es que fuera difícil, es que no tenía opción. Como teníamos que hacer todo tan rápido, pues simplemente hubo que tener fe. Elegí a dos excelentes lectores y dos excelentes amigos, y entonces ellos, que además son dos excelentes escritores, si pueden leerlos, es Diego Rodríguez Landeros y Danush Montaño. Y Diego tiene dos libros increíbles que a mí me encantan, que son sobre el agua, el agua en la Ciudad de México y el agua en general. Y son un libro de novela, una novela y un libro de ensayos. Bueno, todo esto para decir que los dos son muy lectores, entonces dije, ok, pues ustedes son las personas que me van a ayudar a hacer esta masacre. Y entre ellos y mi novio de ese entonces, que también es escritor y que también es una excelente persona y lector, tuvimos que hacer una labor titánica, rapidísima. Hice cosas de las que me arrepentí. Por ejemplo, un amigo y alumno de mi papá fue, mientras hacíamos toda la cata, y me dijo, oye, ¿me puedo llevar estos libros de la colección de Roca de fantasía? Y yo dije, sí, claro, o sea, como que yo todo lo que me decían, decía, sí, llévatelo, 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 no hay bronca. Y luego, ya me estaba así jalando los pelos de que está muy bien, o sea, igual quizás no hubiera leído nunca esos libros, pero era la colección completa. Y era una colección afanosamente conseguida de libros importados de fantasía. Pero bueno, pues, o sea, obviamente como dices, pues hay una parte de mí que resiente las cosas que se perdieron todavía, pero también para mí este libro era la manera de reconciliarme con lo que se quedó, más que con lo que se perdió. Por eso una parte importante habla de esto de hacer colecciones, de cómo hacemos una biblioteca, no solo con lo que tenemos, sino con lo que no tenemos también, ¿no? O sea, esa ausencia también es parte de los límites de una biblioteca. Y para mí la historia misma de los libros y de cómo llegaron a mí, y de que también están mediados por la amistad, la selección, me parece pues muy bello porque habla de una constelación de afectos que va desde mi papá hasta los libros que le heredaron a él, hasta el paso por estas personas que me ayudaron, hasta mis amigos que me ayudaron a ordenarlos la primera vez, en fin, o sea, como que para mí los libros también son eso, ¿no? Y pues me gusta mucho que hayas dicho que estuviste subrayando porque creo que también los libros son eso, ¿no? Son ese lugar en el que las personas ponen de sí mucho más de lo que a veces nos gusta admitir a los y las escritoras. De repente creemos que nosotras escribimos una verdad y lo que escribimos es algo que es muy abierto a interpretaciones, a lecturas, a momentos vitales, y a mí eso me encanta. Es una de las cosas más placenteras para mí de leer un libro, es saber que ninguna lectura va a ser la misma y que quizás si mañana lo leo, lo voy a leer diferente, ¿no? Entonces, pues para mí eso de tener los libros detrás de vitrinas, a mí en lo personal no me funciona, lo entiendo, pero no creo, para mí los libros no son objetos de reverencia, entonces son criaturas, como digo en el libro, que tienen un halo espiritual muy particular, eh, que además no se parecen a otros objetos. Sí tengo esa mistificación del libro, ni modo, creo que aquí todos y todas algo de eso debemos tener. Eh, pero también creo que son objetos que adquieren vida cuando se relacionan con personas. Y se pueden relacionar con 10 personas distintas y no pasa nada, pero esa es la manera en la que adquieren vida. Y bueno, ya nada más, lo último que voy a decir es que, porque alguien me lo recordó ayer y me gustó mucho que me lo recordaran, es, pues sí, que los libros vienen de árboles, ¿no? Y son materia orgánica y sí se desintegran y que además envejecen, eso me encanta. O sea, me encanta la idea de tener un libro y que en 10 años después las hojas ya no sean las que eran cuando lo compraste. Eso en sí mismo me parece que es algo que no es suficientemente notado y que en una época en la que todo lo vemos por pantalla, es súper bonito apreciar el hecho de que un libro sea esa cosa que va a cambiar con el tiempo, ¿no? Que no va a ser un archivo que se mantiene exactamente igual 10 años después, sino que va a ser algo que va a vivir a la par de tu vida. Lo de dejar bibliotecas, me lo han preguntado muchísimo. No tengo una respuesta, es una pregunta un poco terrorífica. No tienes idea de cuántas personas se lo han preguntado a raíz del libro y me llama mucho la atención cómo en realidad es una preocupación de las personas que tenemos muchos libros, ¿no? El otro día hice un esfuerzo muy grande de responder porque alguien me presionó mucho
y lo único que atiné a decir es, si yo muriera, quisiera que mis amistades vinieran a seleccionar los libros que quisieran para sí, antes que ninguna otra cosa, y que hubiera como una especie de fiesta en torno a gente llevándose los libros que quisieran. Hasta ahí llega mi reflexión. Lo que pase con los que nadie quiso, pues ya quién sabe, ¿no? Pero eso sería lo primero. Y también lo vi un poco con mis amigos que se llevaron también muchos libros de la biblioteca de mi papá, que tal vez eran libros que a mí no me emocionaban, pero ellos sí que los emocionaron, ¿no? Entonces, también es muy padre eso. Sí, yo también hice esa reflexión y yo ya dije, yo ya avisé a todos que si me llegara a pasar algo, que los regalen en el Zócalo, así poner una mesa, todos los libros y Wow, órale, quien quiera. muy bien. También esa es una muy buena solución, es más práctico que lo que yo dije. Muchísimas gracias, Aura, de verdad que te voy a seguir leyendo. Ahorita en cuanto terminemos esto voy a buscar el de Anticitera porque me costó mucho trabajo conseguirlo. Me lo trajeron de No, Zacatecas, una cosa así. ¿en No, serio? Qué triste que ya sea difícil de conseguir. Según lo iban a reeditar para que fuera fácil y ve, creo que fue igual de malo. Sí, muchísimas ni modo. gracias, Aura. A ti. Dani, adelante. Hola, ¿qué tal, Laura? Buenas noches, gusto de volverte a ver. Pues fíjate que a mí me gusta mucho leerte en este estilo de narrativa, en ensayo, creo que te va muy bien, me gustó muchísimo. Y retomando un poquito de lo que mencionabas acerca de los libros, creo que a muchos nos pasó y nos gustó mucho que al momento de estarte leyendo nos hiciera sentir ese aroma de los libros viejos, la textura amarilla, el olor al cigarro que mencionabas de tu papá, es como muy evocativo, muy sensorial. Hay cosas que pusiste en tu libro que yo no sabía, por ejemplo, el proyecto de tu papá, lo de Goliardos. Yo les comentaba en el foro de lectura que se me hacía mucho como el movimiento dadaísta, que se metían un montón de cosas por creatividad, del arte, y salía algo, o sea, pues todo ese collage que nos explicas, el grupo de los Shandis, o sea, nos diste un montón de conocimiento y lo vas hilando con la historia del duelo de tu papá. Y yo te quería comentar que en mi caso la relación con mi papá es muy buena. Entonces, lo que me hizo sentir tu libro fue una especie de sororidad, ya que eh, si Ujú, bien yo sentía, oye, es que qué feo lo que le está pasando ahora, a mí no me pasa así, ujú, pero el hecho de que hayas logrado transmitir esa sensación de decir, mm, ¿por qué tiene que ella estar pasando eso o qué necesita para tener esta reconciliación, como este estado de catarsis para ella? Lo está logrando, se está desahogando, o sea, nos está abriendo pues una experiencia personal a nosotros como lectores, se me ujú, hizo pues muy significativa. En ese sentido, a mí lo que me llama la atención son cuando tú construyes tus conceptos, ¿no? ujú, Son unos conceptos totalmente originales, que no es lo típico. Me gusta esa parte de que tú la pones y me ujú. gustaría saber cómo al final tú pondrías el concepto de la paternidad entonces, la reconciliación. ¿Y por qué en el libro? Mi segunda pregunta sería, ¿por qué se utiliza el adjetivo calificativo de Dios fulmine a la que escriba sobre mí? Creo que va más encaminado hacia como esas personas que andaban ahí medio rondando, no sé, a ver si nos pudieras Mm, comentar. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por tu lectura y desde una experiencia que está muy bien. Yo creo que estos libros se pueden leer como ficción también, o sea, ustedes porque pues me tienen enfrente, pero simplemente podría ser una novela de un personaje inventado en primera persona y tampoco importaría, ¿no? Porque justo lo importante es eso, como que haya una capacidad de transmitir una experiencia tal cual, ¿no? Y digo, entre otras cosas, pero una de ellas importante es esa. Supongo que te refieres a las notas al pie de página, que son como esta especie de falso diccionario. Para mí ese falso diccionario es más que un diccionario, una manera de llamar a la imaginación y de llamar a la emoción.
porque pues no todas las notas son iguales, ¿no? Hay notas que son irónicas, hay notas que son poéticas, hay notas que son definiciones muy en serio de cosas de las que se habla en el libro. Eh, entonces esas notas me permitían la libertad más radical. Si yo tuviera que hacer una nota de paternidad, no sé, no me hubiera salido porque, porque justo el punto de esas notas era poder evocar desde lo profundo y no desde lo racional. Creo que lo importante de ellas es que hubiera una espontaneidad en ellas, ¿no? Entonces te voy a deber esa nota. No me hubiera salido, le hubiera dado muchas vueltas, hubiera sido algo como, ay, súper pensado y creo que no. El diccionario es todo lo contrario a eso. Y, ay, dijiste otra cosa que me interesaba contestarte al El final. título, el título. Ah, el título, sí. Creo que al igual que en El día que aprendí que no sé amar, este título tiene un dejo de ironía. O sea, está más ligado con los últimos capítulos del libro en los que pues se habla de este libro de J.M. Barrie de Dios fulmina quien escribe una biografía de mi persona, y de pues cómo en realidad pues muy probablemente nadie querría que alguien escribiera una biografía de sí, ¿no? O sea, que no pudiera controlar del todo. Muchas de estas biografías se escriben en vida, justo por eso, porque un empresario contrata a una persona a la que le dicta algo y tiene límites muy claros de qué puede o no decirse, porque es natural que queramos que nuestra vida se cuente como queremos que se cuente, ¿no? Entonces, de ahí que haya algo de maldito siempre en la escritura de vidas ajenas, y para mí elegir ese título fue súper difícil, fue lo último que pasó, hubo miles de idas y vueltas, miles de propuestas, algunas francamente descabelladas. El libro originalmente se llamaba El peor de los desiertos, pero no me gustaba porque sentía que no reflejaba otras cosas como el humor, como la ironía, como el juego. Creía que era un título muy seco, que si yo veía un libro llamado El peor de los desiertos en una librería, muy probablemente no lo compraría porque me deprimiría tan pronto lo viera. O sea, peor, desierto, palabras fuertes. Y en cambio, Dios fulmina la que escriba sobre mí. Cada quien lo lee como quiere, es un libro es un nombre que se lee de mil maneras distintas, que tiene relación con algo de lo que te enteras, ya está avanzado el texto, que te mete a una manera eh, de entrar en el libro muy particular, que no es necesariamente la tristeza y la congoja de El peor de los desiertos. Y por eso nos gustó tanto, o sea, bueno, nos gustó, digo en plural, porque hubo un equipo de personas proponiendo cosas, un equipo de amigos, básicamente, tratando de encontrar un buen título. Y ese, me quedé muy conforme con él porque hace que te preguntes cosas, como tú me lo acabas de hacer, espero haberte contestado. Sí, porque mira, lo que pasa es que te hacía la pregunta acerca de la definición de paternidad, porque hace tiempo leímos La figura del mundo de Villoro, Ujú, y él en su libro pues enaltece mucho a su papá y, o sea, cuenta un montón de cosas, ¿no? Y en ujú, este yo veo la parte como más de collage, o sea, de decir, eh, mi papá como el aspecto de las cosas que yo tenía ideales, algo sucede, se rompe, pero también lo estás viendo como escritor, como ujú. ya como maestro, o sea, por eso me llamaba mucho la atención de cómo hubieras tú puesto ese concepto desde tu punto de vista, porque si no es lo normal al típico diccionario, entonces te Claro. agradezco mucho tu libro, fue muy interesante. Y nada más si al final luego nos puedes mostrar algunas fotos de tu yo, gótica Ay, y no cosas puede así. ser. Miren, se me olvidó Porque no te buscarlas, pero imaginamos así. me comprometo a mandarle a Albert una foto cuando la Por busque ahora favor. sí con más calma. Se me olvidó por completo, pero sí la voy a buscar, sí existen, sí existen. Bueno, y como dijera un compañero del foro, muchos shandis para ti. Gracias. Ah, gracias. Ale Muñoz, adelante. Hola, Aura, muchas gracias por el libro, me encantó, muchas gracias por compartir tantas cosas súper personales.
Sentí tantas cosas con tu libro, muchas gracias, lo disfruté. La parte donde cuentas el último mensaje que tuviste con tu papá, que fueron emoticones, guau, qué duro. La parte que nos hace reflexionar de la muerte, de todo, la pasé muy bien, te lo agradezco mucho. Me imaginé, vi una foto del librero y es como está en la portada, amé también eso, muy divertido, como dices, el título del libro. Y mi pregunta es, ¿cuáles son los títulos con los que te quedaste Títulos de libros de tu de papá? libro. Bueno, primero, muchas gracias. Es poco usual que me digan que les divirtió mucho el libro y cada vez que alguien lo dice, digo, ah, qué bien, porque normalmente me dicen, no, lloré, me deprimí, pero me gustó mucho, pero me deprimí, entonces cada vez que alguien dice que es divertido, bien. Em, Sobre las libres, a la portada, pues fíjate que lo primero que hicimos con la chista, la ilustradora, fue mandarle fotos de los libreros para que tuviera esa referencia, así tal como estaban, como en horizontal. De hecho, la primera propuesta de portada que me hizo era una foto mía sentada enfrente de los libreros y le dije, no, yo no quiero estar en la portada, ya de por sí es demasiado, demasiado yo, y además en la portada no, era demasiado, pero entonces claro que sí tiene esa referencia presente y me encantó la portada, me gustó muchísimo lo que hizo la ilustradora. Eh, no te podría decir con qué libros me quedé, porque me quedé con tantos, o sea, me quedé como con 30 cajas y aún así tiramos como el 70% de los libros, o sea, de verdad era una cosa desquiciada. Eh, o sea, era dos libreros muy grandes colmados de libros y todavía quedan más de 10 cajas en casa de mi abuelo que no he podido mudar porque, pues, ¿dónde meto 10 cajas más de libros, no? Pero imagínate, o sea, 30 cajas de libros, más, incluso más, estuvo cañón empaquetarlos, transportarlos, acomodarlos. eh, no, no te diría que hasta que me mudé de casa, porque ya no vivo ahí, incluso me di cuenta cuáles había, porque ya tuve que acomodarlos con mi biblioteca, ya fusioné las bibliotecas, pero no es hasta ese momento, hace 2 años, que no supe ni qué tenía. Y no sé todavía porque tengo otras 10 cajas ahí cerradas en un lugar. O sea, imagínate, no, imposible. Ya Sí. sé, yo me imaginaba que me iba a salir 2 cajas, me quedé con 30 libros, pero no puedo, ya, o sea, ya me estoy imaginando la No, mudanza, con razón lo cuentas así, me ya. quedé con cientos de libros. O sea, cuando me mudé al departamento donde vivo ahora, eran, no te puedo decir la cantidad de cajas de libros entre sus libros y los míos. Fue verdaderamente pesadillesco. Tuve que hacer una mudanza de libros y una mudanza de casa. Y fueron dos mudanzas diferentes en días diferentes. Y sí, o sea, por eso cuando hablo de que la gente que coleccionamos libros sí vivimos una especie de locura, lo digo muy en serio y en carne propia totalmente. Ya. Te agradezco mucho a este libro, Aura. Muchas gracias. Jess, adelante. Hola, Aura. Hola, buenas noches a todos. Oye, me gustó mucho, me hizo reír, también me hizo llorar, ¿no? Por momentos. Eh, y yo te quiero preguntar dos cosas. La primera es, ¿cómo te diste cuenta que tu duelo lo ibas a vivir escribiendo? Ujú. Y la segunda, ahora que ha pasado algún tiempo y que estás presentando el libro y todo, ¿cómo ves ese duelo y esa relación con tu papá a la distancia, ya después de haber pasado por este proceso? Uy, bueno, pues muchas gracias. Qué bueno que pasaste por un amplio abanico de emociones. Lo primero era lo de, perdón, estoy un poco quemada. ¿Cuál era la primera pregunta? ¿Cómo te diste cuenta que Ah, tu duelo lo ibas a vivir escribiendo? ajá, ya, ok, ok. Eh, bueno, creo que este libro no lo hubiera podido haber escrito si no hubiera escrito El día que aprendí que no sé amar, que fue como mi primer acercamiento intensivo a entender una emoción a partir de una escritura. Creo que ahí aprendí lo mucho que se puede aprender escribiendo. Digo, antes había escrito ensayos, tengo unos ensayos cortitos que estaban publicados en Nexos que eran de cosas de vida cotidiana, ¿no? Y ahí, pues, como que experimenté un poco con eso, pero con el día que aprendí que no sé amar, que fue una investigación de muchos años y que fue como muy personal en cierto sentido, en otro no, pero en uno sí.
me di cuenta de que la escritura sí puede ser ese camino que te ayuda a tener revelaciones que no tendrías de otra manera, y a crearte narraciones acerca de tu vida que ordenen las cosas que no puedes ordenar de otra forma. Entonces, para mí se volvió como una herramienta que no sabía que tenía. Y cuando murió mi papá, a mí me quedó súper claro que tenía que escribir. Fue muy automático, eh, porque sentí que no había otra manera en la que yo pudiera vivir el duelo que no fuera pasándola por lo mesurado de la escritura, ¿no? Lo lento, lo cíclico, esta cosa de que escribes, pero más bien reescribes un montón, y entonces eso te confronta una y otra vez con lo mismo. Ordenas cuando escribes. No sé cómo funcione tu mente, pero la mía es muy desordenada. Entonces, si no escribo las cosas y me veo obligada a ordenarlas, me cuesta mucho más trabajo acomodar emociones. Entonces, estuvo muy claro esto, que este iba a ser la trayectoria para hacer el duelo. Me propuso un periodo de tiempo súper definido para que no fuera una locura y para que no lo dejara al foreverismo de 10 años escribiendo este libro y acabara tirándome de un puente de tanta locura, ¿no? Era un libro que manaba de una emoción concreta y quería que eso fuera. O sea, yo sé que en 10 años voy a pensar muy diferente, pero este libro es una cápsula del tiempo, entonces esa emoción tenía que suceder en el libro y tenía que ser esa emoción, no la emoción dentro de 10 años, que viene a cuento por tu segunda pregunta. Eh, pues ha sido toda una... Es que ya es muy raro porque ya no puedo desligar mis emociones del libro, ¿no? O sea, como he hablado tanto de esto a partir de que salió el libro y he hablado de tantas emociones compartidas, creo que comparto un poco lo que ha dicho Almadelia Murillo en algunas entrevistas, que es que cuando compartes una emoción así y encuentras del otro lado interlocutores, interlocutoras que aportan de sus propias emociones a la construcción de algo común, hay algo muy reconfortante en eso. Independientemente de cuáles son las historias de esas personas, ¿no? Aunque sean muy diferentes. Hay una manera de construir eh, tu posicionamiento hacia esa historia que es muy diferente porque entiendes que es parte de un todo, o sea, desde su particularidad. Entonces pues me siento bien al respecto, o sea, realmente me siento bien, me siento muy contenta de todas las conversaciones que he podido tener también acerca de mi papá con personas que lo conocieron y que gracias a este libro me han compartido cosas. Ya me puedo reír de cosas que no me podía reír hace 4 años y mucho menos cuando él estaba vivo, que no me parecían nada chistosas. Ya puedo aceptarlas, ¿no? O sea, creo que es lo natural que pasa con el paso del tiempo, pero con el añadido de que pues tanta gente me ha hablado de cosas similares que pues tengo como para mí un gran privilegio que es esa serie de capas, ¿no? Ok, muchas gracias. A ti. Va el micrófono. Perdón, Sergio, adelante. Ay, pues muchas gracias. Yo quería contarte ahora, ese es el segundo libro que leo tuyo. Ujú. No lo he acabado de leer y creo que para mí esto es un hecho importante más que, o sea, yo nunca he sido una persona que lea como por terminar y mm, eh, no sé, yo no diría que soy un lector asiduo, tan asiduo, pero me gusta como irme acompañando en la vida con los libros, ¿no? Creo que hay muchas preguntas que me hago y los libros aparecen por algo, porque además creo que hay un tema como mágico en eso, ¿no? Aparecen por algo y me encuentro, digamos, con eso y me voy como guiando, es decir, es un poco entre el Ujú. psicoanálisis que llevo y entre los libros y entre la música y el cine, voy un poco como entre las bandas, como navegando. Eh, Hay algo aquí que no lo he terminado, estoy a la mitad, pero hay algo que mencionas que me conecta con el día en que aprendí que no sé amar, que por lo menos para Ujú. mí ha sido como lo más, yo diría en términos de mi persona, porque no aplica en realidad para la generalidad, pero para mí, y eso es una voz tuya que me gusta mucho, y es justo lo que quería decirte, que tiene que ver con la forma en que yo como hombre me relaciono con las mujeres.
¿no? Ujú. Es algo muy reciente, ¿no? Lo digo para mí y un poco en la historia de la humanidad, es muy reciente que nos estamos preguntando cómo nos relacionamos con las mujeres, cómo lo hacemos de mejor manera. Y han sido dos, no sé qué palabra ponerles, porque decir instrumentos, herramientas me parece como peyorativo, pero han sido dos como vehículos para preguntarme cómo me relaciono con las mujeres, Ujú. ¿no? Eh, y es muy bonito en el caso de este libro cómo vas un poco tratando de silvanar la figura del hombre tradicional, ¿no? Como cuentas tu papá, y sobre todo, que es para mí la parte más íntima, eres tú, ¿no? Ujú. Eh, Independientemente qué tan ficcionado no esté eso, pero Ujú. saber que hay una persona que puede ser esta Aura que está aquí o esa Aura que está en el libro, ¿no? Pero que está de alguna manera como desilvanándose a sí misma, ¿no? A partir de esa relación con los otros, es algo que me parece, la verdad es que muy positivo, no solo a nivel de lectura, sino a nivel de contribución personal. O sea, Ujú. me detengo mucho, mi cabeza en un párrafo se puede ir durante horas y luego tengo que regresar, ¿no? Ujú. No tengo en realidad nada que preguntarte, más bien es como agradecerte como esta compañía. Es padre, digamos, que los libros forman parte como de una compañía que lo acompañan a uno en un proceso personal. Ujú. Y pues nada, ese es un poquito como lo que quería decir. Gracias por prestar esta compañía hoy aquí y pues a partir también de tus libros. Wow, pues muchas gracias. Me gusta mucho cómo lo pusiste porque además creo que se relaciona mucho con el libro, ¿no? Porque justo el libro habla de la libromancia, de cómo los libros se vuelven una parte, un diálogo con la vida, ¿no? Y entonces viene súper a cuento. Digo, El día que aprendí que no sé amar es un libro que pretende invitar a las preguntas y este libro más bien creo que pretende invitar a la libromancia, a los espejos. Digo, obviamente los espejos a veces preguntan cosas, a veces dicen otras, pero desde otro ángulo, ¿no? Como lo que yo hago con los libros de mi papá. Los libros de mi papá, a lo largo del libro les pregunto cosas. ¡Au! Ay, perdón, gato brincando. Este, les pregunto cosas y me contestan lo que yo quiero que me contesten y un poco lo que dicen. Y eso es buenísimo porque es como de nuevo de hacer que los libros sean conversaciones. Obviamente cada libro propone una conversación diferente y propone un tono diferente y propone ciertos niveles diferentes de apertura, pero para mí este es un libro muy abierto en ese sentido, a pesar de ser tan personal. Eh, y pues obviamente eso también hace que, digo, no, nada que ver contigo, pero sí ha causado reacciones muy fuertes en algunas personas, eh, particularmente en algunos hombres. Digo, no, ya estoy un poco acostumbrada porque con el día que aprendí que no sé amar tuve mi bautizo de fuego y algunas muy malas experiencias, que no fueron la mayoría, fue un porcentaje muy, muy bajo, por fortuna. Bajo, pero memorable. Eh, y en el caso de este libro también pasa, porque tal cual como son libros porosos, abiertos, de preguntas y de espejos, pues tú te puedes ver ahí de muchas maneras, ¿no? Y a veces te puedes ver desde algo muy glorioso y a veces desde algo que no está padre. A mí en lo particular me gustan los libros que me ponen a mí también en espejo, pero hay gente a la que no. Y a veces pues no son espejos deliberados, son espejos que no eliges, ¿no? Pero entonces me gusta mucho tu comentario porque creo que viene muy a cuento con el propio ejercicio que hace el libro con los libros de los que habla. Pues muchas gracias. Así. Alex, adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Hola, Laura. Pues yo he de confesar que no he leído el libro, pero yo rogué por estar en esta reunión porque yo quería estar contigo porque he leído tus otros dos libros y soy tu fan. O sea, el libro del día que aprendí que no sé amar, y digo, sé que es un espacio seguro, pero cayó en mis manos cuando yo me acaba de divorciar. Entonces cambió muchísimo, como, sabes, como entendí muchas cosas y mis paradigmas y muchas cosas que uno trae heredado y me ayudó muchísimo en mi proceso. Entonces, desde ese momento dije, voy a leer todo lo que escriba Aura porque conectó muchísimo conmigo.
Este libro lo tengo pendiente y yo quería estar aquí, pues ya ahorita, o sea, estuve leyendo de qué va el libro y agradeciendo que hacen las preguntas sin spoiler. Entonces, la verdad está maravilloso porque ese era mi nerviosismo. Pero pues nada más agradecerte muchísimo que a través de tus letras, pues conectas de esa manera y llegas al fondo, ¿no? Del corazón de tus lectores y eso es algo que... pues pocos autores lo logran, ¿no? Entonces, pues todavía estás muy jovencita y tienes muchísimas obras por llegar y por hacer y todo, y pues te felicito. No, pues muchísimas gracias por venir a contar esto. Y bueno, a ver qué tal te va con este nuevo libro que pues es tan diferente y a la vez tiene tantas cosas en común con los otros. Le decía a Sergio lo del día que aprendí que no se amar. Yo también siento que son primos. Son primos, no sé si segundos o primeros, pero son primos, ¿no? En tono también, no me acuerdo quién más hablaba de que el tono es parecido y el tono sí es parecido. Y bueno, pues muchas gracias. Me alegra mucho que el libro te haya acompañado en un momento en el que es ideal hacerse preguntas o es imposible no hacerlo más bien. No es que sea ideal, es que no hay opción. Y especialmente pues partiendo de un libro que yo escribí, empecé a escribir o empecé a pensar justo cuando me estaba separando de una relación de 7 años, entonces, pues claro que tiene sentido, ¿no? O sea, tiene mucho sentido que yo me hubiera hecho esas preguntas, las hubiera hecho otras personas y las hubiera puesto por escrito y que a ti que te estaba pasando algo parecido, te surgieran algunas preguntas en común. Y me alegra que hayan concordado esos dos caminos de preguntas, ¿no? Y pues gracias, gracias Gracias a por ti. venir. Muchas gracias. Edgar, adelante. Muchas gracias, Víctor. Muy buenas noches, Saura, ¿cómo estás? Solo, bueno, yo sí leí el libro, pero solo quería saludarte, agradecerte por esta escritura tan íntima y pues que me hizo reflexionar bastante acerca de la relación con el padre y pues que eso que decías que lo conocen más sus alumnas que tú, pues qué fuerte, pero sí suele suceder que otras personas conocen más al padre que uno mismo. Te agradezco mucho por este libro, Aura, y me da mucho gusto saludarte de nuevo. No, al contrario, a mí me da mucho gusto saludarte, Edgar. Este es el tercer club de lectura que nos vemos, me parece. Sí, es el tercero. Y pues Sí, siempre es un gusto. muchísimas gracias, Aura, gracias. Arturo, adelante. Buenas noches a todos. Este, hola Laura, me gustó, me encantó muchísimo tu libro. Me encanta esta combinación que hiciste de estilos. Me coincidió con que justo tengo un vecino de la infancia que se tuvo que mudar a Durango y tenía una biblioteca de todo un piso. Y como no tenía cómo mudársela, pues estaba buscando quién se la llevara. Entonces me llevé una buena parte y Uf. me dio pena, pero después me arrepentí porque pues, terminó trayendo gente que se llevara lo que faltaba, ¿no? Porque no había cómo mudárselo, ¿no? Y yo me arrepentí de haberme podido traer más libros porque tenía pues 40 años de libros ahí. Entonces, cuando se tomó tu libro, me encantó toda esta parte de cómo está construido. Me gusta mucho la técnica que utilizaste. Me gustaría saber cómo fue que elegiste esta parte de narrarlo en ese tono y sobre todo estas combinaciones que haces, ¿no? Hay partes que me parecen muy poéticas, así, de hecho me detuve mucho a leerlas en voz alta, porque me parecen muy poéticas y está bien interesante, porque por un lado es muy bello el libro, tiene mucha parte para detenerse, subrayar, estar pensando, y por otra está la parte narrativa, que también entra uno mucho en el estado pues de sentirse triste, pero por otro lado también da risa, pasa como por muchos estados, ¿no? Entonces no sé cómo fuiste eligiendo esos diferentes tonos que tiene el libro y que hacen todo un conjunto que me encantó. Ujú. Ay, bueno, pues muchas gracias. Gracias por contarme eso y mis condolencias por no haberte llevado toda la biblioteca y más bien mis condolencias para tu vecino, que eso debió haber sido como amputarse un dedo o algo así. No diría que un brazo, pero un dedo sí. Este, y bueno, y de nuevo todo el tema de que los libros son tan materiales que a veces nuestra materialidad no nos deja
mantenerlos en nuestras vidas. Sobre el tono, qué bueno que lo dices porque creo que llegar a este tono, que es un tono que he usado principalmente para los textos ensayísticos, ha sido una exploración de estilo de muchos años. Hoy le decía a una amiga, me decía, es que cómo, ay, ¿por qué escribes tanto? ¿Cómo lo escribes tan rápido? Y le dije, o sea, no es que escriba rápido, es que lo que he publicado son 12 años de trabajo. O sea, que no es tanto, pero sí es algo. O sea, cuando yo empecé a escribir, tenía, no sé, 22 años y ahora tengo 35. Y en esos 13 años, lo que ha ocurrido es que he tratado cada vez más de poder ser yo en papel. O sea, ese ha sido mi gran vocación o mi gran deseo cuando me pongo a escribir ensayo personal. O estos libros híbridos que un poco son ensayo personal y un poco son novela. Uno de mis grandes deseos es poder hacer eso que hago en la vida cotidiana, que es, pues sí, tratar de mantener un lenguaje que es el lenguaje que me legó un poco mi papá, que es un lenguaje un tanto más rebuscado, pero al mismo tiempo mi papá también tenía esta onda y viene súper a cuento, pues, la familia de mi papá es súper mal hablada y la familia de mi mamá tiene un gran sentido del humor. En la familia de mi papá, mi abuelita es así, la señora más mal hablada que conozco y también es ruda, es de Aguascalientes, que no es el norte, pero casi. Y pues todo eso que he aprendido y que se ha vuelto como mi lenguaje, era lo que yo he querido tratar de hacer cuando escribo. Y luego otra cosa que me importa mucho y me gusta mucho que menciones es que a mí me interesa dentro de los libros que escribo que haya una vocación poética también, ¿no? O sea, pero un libro 100% poético ni yo lo aguanto. Eh, digo, y además no soy así, o sea, si ese fuera como mi manera de ser en el mundo, o sea, como ese nivel de solemnidad que se requiere a veces, no toda la poesía es solemne, hay para gran ejemplo los libros de Elisa Díaz Castelo que tienen humor también dentro de la poesía, pero sí creo que así es como soy, o sea, sí, y eso me lo han dicho personas que me conocen, que sí tienen mucho de cómo, pues, platico las cosas, ¿no? Pero claro, con un trabajo literario, pues, muy sostenido, o sea, muy de lecturas, de relecturas, hay también algo que no sé, seguramente habrá aquí varias personas que escriban, qué pasa cuando escribes, que de repente hay como raptos así de cosas que quién sabe dónde vienen, que es como la parte mágica de la escritura, y muchas veces estos raptos son sonoros también, son de que van saliendo las palabras sonoramente de cierta forma cuando las vas escribiendo, aunque no lo estés escuchando, y eso me encanta, ¿no? Pero bueno, me gusta que lo preguntes porque sí, creo que es justo la búsqueda de un estilo que tiene más que ver con hibridar lo cotidiano, hibridar la manera en la que se habla, pero que se habla en serio, ¿no? O sea, con todo y las palabras no tan finas y elegantes, pero pues también metiendo un poco de poesía y tratar de que todo eso suene bien en conjunto, que pues es un reto, pero es un reto que me encanta. Ay, muchas gracias, Aura. Gracias. Bábalos, adelante. Hola, Verónica Ábalos, buenas noches. Ahora, primero, felicitarte porque ya lo mencionaste, el diseño y el título del libro es un gran acierto porque capta la atención, ¿no? Fue lo primero que, cuando lo vi publicado como novedad, entré, ¿no? Dije, a ver, este libro de qué se trata. Y ahorita que mencionabas a Alma Delia, y creo que tú también haces lo mismo ella con su libro, toman el riesgo de compartirnos su experiencia personal, ¿no? Hay un médico tanatólogo en su libro de Aprender de la Pérdida que dice precisamente que hables, ¿no? De las pérdidas y tú nos dices en todo el libro lo que significó la pérdida de tu papá, ¿no? Es tu propio proceso, pero aparte enriquecido, lo veo mucho con todos los títulos de libros que nos compartes. Dos historias me llamaron la atención, la que mencionas de Jorge Volpi y la otra de Pilar Donoso. Ay, me impactó, esa no la conocía. Qué barbaridad. Y tienes muchas frases que yo también subrayé. El libro lo tengo en electrónico. Y también compartirte que hace muchos años, mi papá era médico, pero amaba los libros. Y en mi casa teníamos una biblioteca bastante decente.
Y cuando él falleció, pues se quedaron los libros en manos de mi mamá que no leía nada, ¿no? Entonces tuve que comprar la mitad de su biblioteca comprada, debo de decir, para poder rescatar hasta donde ella me permitió, ¿no? Me dijo, pues hasta aquí porque no te cabe nada. Entonces, mencionabas ahorita lo de qué pensarías que hacer con los libros, y realmente los libros, una vez que están en nuestras manos, pues no tienen un valor económico de lo que pagamos por ellos, ¿no? Más tienen un valor del conocimiento y de lo que aportan para cada uno de nosotros. Me hubiera gustado verte en la FIL, yo vivo en Guadalajara, y no sé por qué perdí el tema de la presentación, aparte que era una locura entrar, estaba abarrotado. Pero espero verte pronto, conocerte directamente y decirte que disfruté mucho el libro y creo que merece varias releídas. Sería bueno un apéndice de todos los libros que nos refieres, ¿no? Y felicitarte, yo no conozco otra de tus obras, me voy a acercar más a lo que escribes. Pero muy valiente de tu parte narrar eso, y también qué padre que tu familia, tu mamá ahorita que nos compartiste, también ella dice adelante, ¿no? No, pues muchas gracias. A ver, que dijiste muchas cosas. No sé, por ejemplo, me impacta esto de cómo los libros llegan, ¿no? O sea, tú querías mucho esos libros y eso me gusta, como esa lucha también por mantener los libros. Mi abuela, por ejemplo, no leía nada, no lee nada, nada de nada más que la Biblia a veces, y yo creo que más por convivir que por otra cosa, ¿no? Y entonces ella tenía un montón de libros también de mi abuelo que poco a poco nos hemos ido robando en robo hormiga, porque están ahí un poco perdidos, ¿no? Y también ahí hablo en el libro de mi otra abuela, que tenía un montón de libros de Simone de Beauvoir, que esa es la abuela materna, y mi abuela tampoco lee así, prácticamente ha leído como 3 libros en su vida, y única y exclusivamente los que le regalan sus amigos, que cada vez están más viejitos y cada vez le regalan menos libros, y los míos, que eso a mí me resulta muy perturbador, pero él dice que los ha leído. No lo sé, sí, no sé si es cierto, pero también es muy curioso porque los libros de mi abuela nadie los lee, están ahí nada más empolvándose, ¿no? Em, pero bueno, por otro lado eran los de mi abuela, es muy bonito, en fin, o sea, bueno, todo esto para decir que entiendo tu historia, Sí. qué bueno que rescataste unos cuantos libros. Y pues muchas gracias, qué lástima que no pudiste ir a Guadalajara, pero espero volver en algún punto cercano. No sé si vaya a la FIL Guadalajara este año, pero a lo mejor voy a la librería esa Carlos Fuentes, se llama, que es muy bonita. Sí, Carlos Fuentes, de la Universidad de Guadalajara, sí. Sí. Muy bien, pues si es así, nos avisas aquí a través de Claro. la página, aquí estamos muy al pendiente. Muchas gracias. Les aviso con todo y mi foto de adolescente gótica que voy a buscar. Lo voy a anotar en mi agenda para que vean que va en serio. Muy bien. Muy bien. Anabel, adelante con tu pregunta. Hola, buenas noches. Pues yo no tengo como las preguntas que quería hacer, ya las hicieron antes de mí. Y a veces, y no solo tener muchas preguntas para las escritoras, porque yo me dejo guiar y que ellos me lleven hasta a donde me quieran llevar. Pero he tenido una relación muy entrañable con tu libro estos últimos meses, porque así como te comentaron que tú habías, que cuando habías decidido que ibas a vivir tu duelo en la escritura, yo decidí que la pérdida de mi papá, que tiene como año y medio, la iba a vivir desde la lectura. Y me leí pues muchas cosas relacionadas a duelo, y como que me quedaba como de, ok, ¿a qué hora empiezo a llorar o a qué hora me llega algo? Y encontré tu libro buscando otro libro, y el buscador, el corrector de texto puso Aura y me salió tu libro, y vi la portada, me encantó, leí la reseña y dije, lo voy a comprar, y lo empecé a leer inmediatamente, y la verdad es que al principio me
remitía a un lugar como de dolor y de tristeza, y entonces decidí como dejarlo, y después dije, cuando vi el foro dije, no, tengo que leerlo porque creo que es el libro que necesito, y creo que es el libro que necesitaba. Y tu papá y mi papá no se parecían absolutamente en nada más que tenían una hija, pero para mí hiciste un libro universal de estos padres que en algún momento de la adolescencia, y tú lo dices como muy bien, como que en un momento de la adolescencia eh, te separas y como que crean estas hijas muy fuertes, y hay un momento en que pues, se les voltean a ellos mismos, ¿no? Y como que la relación se rompe un poco y, perdón, no quería llorar, pero me es un poco imposible. Eh, Sentí tu libro como mucho como he vivido mi duelo, al principio con mucho dolor y al final como en reconciliación, como dijiste hace rato, como eh, ya me puedo reír de cosas que no me reía, o he recordado muchas cosas que digo, oye, eso estuvo muy chido, y lo dice de la mano de tu libro. Y por eso te digo que para mí hiciste un libro universal, un libro en el que muchas, creo que el 99% de mis amigas se podrían reflejar en su relación con sus papás. Y pues muchas gracias por eso, porque me diste el libro que necesitaba y me pude ver en ti en muchas, muchas cosas. Y espero que, así como a mí me sirvió enormemente leerlo, te haya servido enormemente escribirlo. Y Wow. muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por abrirte de esta manera y por compartirme esto. Para mí significa muchísimo. Eh, Realmente me conmueve mucho y, y pues creo que si conectaste solo habla de cuánto conecté yo con la escritura del libro, ¿no? Y cuánto desde las emociones lo escribí y cuánto fue sí realmente como una búsqueda de un proceso. Y además, una cosa que dijiste me suena mucho, ¿no? Que es, yo no quería que ese proceso fuera falseado por alguna cosa estética, ¿no? Quería que se sintiera esos ires y venires, que el duelo fuera lo que es, que no es algo lineal, es como una entrada primero a un dolor muy grande, pero que no siempre vives de esa intensidad. Sales, entras, vas, vienes. Y el libro tiene eso, ¿no? Tiene como esa manera en la que se vive el duelo. No siempre puedes estar abierta a todas esas emociones. A veces te cierras, a veces te abres. Eh, yo, de hecho, cuando empecé a escribir el libro, y creo que es lo último que diré porque siento que está relacionado a lo que nos compartiste, yo llevaba pues un año con los libros en mi sala, así inicié el libro y no sentía mucho, o sea, me sentía deprimidona, pero no me sentía así tanto hasta que me puse a escribir. Y entonces al inicio fue tan devastador todo lo que sentí que era escribir y llorar, así tal cual, en simultáneo, ¿no? Pero después ya no fue tan así, o sea, fue como entrar cada vez a lugares en los que podía llegar a estos recuerdos que no siempre eran terribles, que a veces eran chistosos, a veces eran eh, difíciles, a veces me hacían caer, a veces me hacían salir, etcétera. Entonces, para mí era importante que el libro mantuviera esa cosa fragmentaria que es el duelo, ¿no? No es regular. O sea, si yo hubiera querido contar nada más como una historia de una biografía, creo que no hubiera mantenido esa cosa fragmentada de entrar y salir. Y entonces me gusta que hayas como que aceptado esa invitación a entrar y salir también desde tus propios recuerdos. Como decía hace un rato, para mí este sí es un libro que es muy espejo, entonces creo que tú viviste radicalmente el espejo y creo que eso está, está maravilloso porque los espejos también son buenos, ¿no? Yo al final, sí, como les decía, sí llegué a esta frase de ya solo quiero amar por sobre todas las cosas, de manera muy honesta, no de manera impostada, y fue un lugar
del que ya no hay retorno, yo creo, ¿no? Aunque de repente haya como pequeñas recaídas, pues ya no vuelves al lugar donde se empieza el proceso de duelo, o al menos yo no he regresado en estos años. Y de nuevo, pues muchas gracias por compartir eso. A ti, de verdad, me has ayudado mucho. Me da mucho gusto. Pues Aura, creo que todas las preguntas se han ido contestando. Yo tengo un par de comentarios. Uno, pues te quiero agradecer el que nos hayas compartido tus sentimientos, porque se me hace algo muy legítimo, muy tú, que nos compartes, como lo decías, lo que fue ese momento y todo este proceso, pero también siento que no es fácil abrirte así públicamente y decirlo con todos quienes te estamos leyendo, ¿no? Entonces, eso realmente se agradece. Lo otro que te quiero comentar es que al principio, al empezar a leer qué pasaba con los libros, me quedaba la impresión como de que te habías quedado solo una pequeña parte de los libros, y por lo que estás comentando, fueron un poco más de los que yo me imaginaba, aunque seguramente muchos por ahí se perdieron, ¿no? Pero bueno, eso me tranquiliza un poco. Y lo último, todos vamos subrayando y vamos atesorando algunas frases, pero mira, a mí me encantó, ya casi al final, aquí subrayé: por años logramos dejar un brazo lo suficientemente extendido para que las yemas de nuestros dedos nunca dejaran de tocarse. Eso me pareció maravilloso y lo agradezco, lo atesoro. Ay, muchas gracias. Wow, pues digo, de nuevo, yo quiero agradecerte a ti, agradecer a Albert, a Mariana. No sé quiénes más están como de base en el club, pero yo les agradezco muchísimo porque para mí, así como dices tú que agradeces como la apertura, yo les agradezco a ustedes mucho la apertura de sus lecturas, hacen que el libro esté vivo. Y bueno, sí me quedé con muchos libros, pero de nuevo, más de la mitad se fueron, o sea, sí, imagínate, en ese momento fue como de verdad una pérdida que me lamenté, no en ese momento porque estaba en shock, pero después sí que lo lamenté muchísimo y pensé, tal vez hubiera encontrado otra manera de quedarme con más, pero no, la verdad es que no había manera, ¿no? Eso también lo aprendí escribiendo este libro, porque primero sí era algo que me pesaba mucho, pero luego ya fui como depurándolo, y lo dije un poco desordenado. Esto iba después, lo que iba antes es lo otro. Les quiero agradecer mucho por organizar este club y también a ustedes por leer, y por venir a contarme qué les pareció el libro y también sus inquietudes y sus experiencias leyéndolo. Pues sí, todavía aquí están, mira, Marien, Juan José, Edgar, Dani, que son de los que están participando siempre en todos los clubes, y todos los que hoy nos acompañan también esta noche. Ale Muñoz, por supuesto, que desde Uruapan siempre está presente con sus comentarios. Y bueno, pues falta el comentario final de Albert. Pues igual me sumo, ahora sí que a todos los compañeros. Es un libro que también disfruté bastante, es un libro que se sufre, porque cuando ya no tienes un ser querido, creo que cada vez que escribes o lo recuerdas, creo que siempre es un sentimiento que te recuerda muchas cosas que pasaste con él en el momento cuando estuvieron en vida, ¿no? Pues sí, ahora sí que aquí, como recomiendan un buen libro como grupo, pues en algún momento de esas cajitas que ya no vayas a querer, pues bueno, aquí también podemos adoptarte alguna para repartirla entre los compañeros, y a nosotros nos dará mucho gusto pues tener un recuerdo también de H. Pascal, ¿no? Y bueno, ya como punto final, pues nos vamos a tomar la foto del recuerdo en formato digital, pero bueno, sabes que siempre nos da un gusto tenerte en vivo, y ojalá no sea esta vez ahora sí que nos acompañes próximamente para poder tener ahora la firma de este nuevo libro. Claro. Y va el primer intento, ahí va, 1, 2 y 3. Va nuevamente, otro porque creo que le salió cerrando los ojos, ahí va. 1, 2 y 3. Listo, pues muchísimas gracias, Aura. No, muchas gracias a ustedes y pues ya nos veremos en algún evento en vivo o en internet, y espero que no sea el último libro con el que los visite. No, ya sabes que aquí siempre serás bienvenida y siempre nos dará mucho Bueno, gusto perdón, leerte. tengo un anuncio, mínimo, muy mínimo, pero es que me está recordando aquí atrás. Esto de aquí es la portada de Un Vientos del Pueblo que va a salir la siguiente semana.
Se llama La gente de arriba. La tengo aquí porque la ilustradora me la regaló hoy. O sea, no es el libro, es la ilustración. Pero bueno, aprovecho para contarles que es un cuento de terror gótico basado en hechos reales, digamos. Y lo van a poder conseguir por 17 flamantes pesos en cualquier fondo de cultura económica a partir de la siguiente semana. Entonces, pues nada más hacerles la invitación. Las ilustraciones son de Sherezada Leiva, me encantan. Y creo que nada más por las ilustraciones vale la pena este pequeño librito. Y ya, perdón por el comercial, pero me estaba mirando la portada y si no decía nada, iba a tener una maldición. No, pues pero muchas pues gracias y lo vamos a vamos a estar al conseguir. pendiente. Pues Sí, muchas es un gracias. es un cuentito nada más, pero pues ahí está. No, pues gracias, Aura, y seguro lo tendremos y cuando nos veamos, pues también lo llevaremos para ahí para platicar de él también. Perfecto. Bueno, pues Pues, muchas gracias. Buenas noches. Buenas Muchas noches a gracias. todos. Buenas Buenas noches. noches. Buenas gracias noches. a todos los que nos acompañaron. Bienvenidos sean y pues ojalá y se sigan aquí juntando en Recomiendan un Buen Libro. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas Buenas noches. noches. Bye. Hasta luego.